Hola y bienvenidos a ver este video, en el cual te voy a enseñar a cómo elaborar un compost casero a partir de los residuos orgánicos generados en casa. Mi nombre es Eder Benítez, empecemos. En primer lugar, hay que recordar qué es el compostaje. El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, mediante el cual los microorganismos actúan degradando la materia orgánica. Junto con una adecuada humedad y temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos, permitiendo obtener compost, siendo este un abono excelente para la agricultura. Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de restos urbanos, que hace referencia a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas, como pueden ser los restos de fruta o restos vegetales. Como vemos, el aprovechamiento de estos residuos orgánicos resolvería muchos problemas ambientales, como la contaminación de nuestras calles. Tal es así que recoger selectivamente esta fracción de los residuos y poder producir un abono orgánico de calidad sería muy beneficioso para potenciar la agricultura ecológica y el aporte de materia orgánica en suelos. El proceso de compostaje puede dividirse en 4 periodos, atendiendo a la evolución de la temperatura. Dentro de ellas tenemos la fase mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días la temperatura aumenta hasta los 45 grados centígrados. Este aumento de temperatura es debido a la actividad microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando calor. Luego tenemos la fase termofílica. Cuando se alcanza una temperatura de 40 grados centígrados, los microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 grados centígrados, estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas. Luego tenemos la fase de enfriamiento. Acá se van a agotar las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno en el material de compostaje. La temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45 grados centígrados. Durante esta fase continúa la degradación de polímeros como la celulosa y aparecen algunos hongos termófilos. Al bajar de 40 grados centígrados, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la fase de maduración. Por último, tenemos la fase de maduración. En esta fase va a demorar generalmente meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlbicos. Dejando claro todo esto, el objetivo de esta práctica es producir un compost casero a partir de residuos orgánicos generados en casa con responsabilidad social. Continuando con la práctica, me permito dar a conocer los materiales a utilizar para la producción de nuestro compost casero. Uno de los materiales importantes serían los residuos orgánicos que son recolectados después de la preparación de los alimentos hechos en casa. Otro de los materiales utilizados son aquellos restos como hojas secas obtenidos en los parques, jardines, los restos de pajas que lo podemos encontrar en las zonas de cosecha de caña. También voy a utilizar lo que son heces de cuy. Una caja va a ser muy importante para poder nosotros acá depositar toda nuestra materia orgánica. Esta caja tiene que contar con ranuras para que puedan permitir la entrada de aire, ¿no? Y se pueda dar un proceso de aireación. A su vez vamos a utilizar papel periódico para tapar ciertas partes acá de nuestra caja que permita que nuestra materia orgánica dentro de esta caja no pueda caerse o salirse. También vamos a utilizar un cuchillo que nos va a permitir homogenizar. Vamos a picar toda nuestra materia orgánica y homogenizarlo. Finalmente vamos a utilizar agua para poder humedecer nuestra materia orgánica. Como primer punto tenemos que picar nuestra materia orgánica para poder homogenizarla. Como segundo paso agregamos una capa de hojas secas que van a mejorar el aireado de nuestro compost. Luego agregamos una capa de nuestros residuos vegetales obtenidos en casa. Luego agregamos nuestro inóculo, en este caso yo usé heces de cuy. Acá van a estar los microorganismos que se encargarán de degradar la materia orgánica.
Luego agregamos otra capa de hojas secas. Seguido agregamos otra capa de nuestros residuos vegetales. Lo esparcimos bien. Luego otra capa de paja seca en este caso. Luego agregamos otra capa de nuestros residuos vegetales. En este caso era lechuga con repollo. Luego otra capa de hoja seca. Luego agregamos otra capa de nuestros residuos vegetales. Y como penúltimo paso agregamos una capa de hoja seca. Ahora el último paso es agregar agua para humedecer nuestra materia orgánica, y de aquí en adelante agregaremos una vez por día hasta su primera semana. Continuando con la metodología de nuestra práctica, el día de hoy lo que toca es realizar la aireación a nuestra materia orgánica. Esto es con la finalidad de que pueda entrar oxígeno, ¿no? Ya que, como sabemos, en toda producción de compost lo que ocurren son las reacciones aeróbicas, y esto le va a permitir a nuestros microorganismos trabajar de una manera muy eficaz para que puedan así degradar nuestra materia orgánica. Pero previo a esto, o previo a la aireación, lo que vamos a realizar nosotros es tomar en primer lugar la temperatura de nuestra materia orgánica con la ayuda de este termómetro por un lapso de 5 minutos. Y luego realizaremos lo que es el volteo o la aireación de nuestra materia orgánica. Como resultado final tenemos nuestra caja compostera y dentro de ella nuestra materia orgánica, que vemos que se ha reducido. También obtuvimos una temperatura la primera semana que fue de 40 grados centígrados. Como recomendaciones, es importante que los residuos se mantengan siempre húmedos, pero nunca demasiado húmedos, como tampoco demasiado secos. Con demasiada humedad lo que provoca es que va a desplazar el espacio para el aire y el compost puede comenzar a podrirse. Cuando los residuos son muy secos, los microorganismos no pueden crecer y se frena el proceso de descomposición. A su vez, es esencial remover los residuos cada tanto para dar el aire necesario para su correcta descomposición. Sin oxígeno, los residuos van a empezar a oler, atraer moscas y eventualmente dar un compost que no es bueno para usar en las plantas. Bien, como se observó a lo largo del video, producir compost es sumamente sencillo, así que ahora ya no tienes excusas y te invito a que tú generes tu propio compost, ya que este te va a permitir obtener un abono natural que puedas utilizar en tus jardines. A su vez, esto sería una manera muy útil de cómo nosotros podemos reducir estos residuos orgánicos y así evitar la contaminación del ambiente. Sin nada más que decir, espero que este video haya sido de tu agrado. Gracias.